Hemos dado cuenta de la polémica suscitada en torno de la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral al partido Morena por 197 millones de pesos. Escuchábamos las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre esta multa y diversas reacciones que ha habido en torno de ella. Ahora tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. Pascal, muy buen día, gracias. Bueno, la polémica se centra, me parece, en torno de si el fideicomiso por el que se multa a Morena es un fideicomiso de partido o es un fideicomiso privado. ¿Qué es lo que dice la autoridad electoral sobre esto, Ciro? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el fideicomiso por los demás está constituido por un conjunto de particulares, pero esos particulares fueron designados por el Consejo Nacional de Morena, quien tomó el 23 de septiembre la determinación de crear ese fideicomiso y el domicilio que asentaron en el contrato de creación de este instrumento es la sede nacional del partido Morena. ¿Está plenamente acreditado Morena, que es una decisión del partido? Es decir, hay un acta de un organismo directivo del partido donde se toma esa decisión, Ciro? Sí, nosotros lo que tenemos en el expediente es que al día siguiente de los sismos, el líder nacional del partido llama a formar este fideicomiso. El 23 de septiembre, 3 días después, se reúne el Consejo Nacional. Ahí aprueban crear el fideicomiso, designan a las personas que se harán cargo del comité técnico del mismo. Se da la instrucción a los legisladores y funcionarios públicos del partido para que ingresen ahí la mitad de sus ingresos. Y pues acude la gente que el partido designó a banca firme. El 25 de septiembre se crea el fideicomiso. Su domicilio es el mismo que la sede del Partido Político Nacional, aquí en la colonia Viaducto Piedad de la Ciudad de México. Sí. Y pues es claro que hay una vinculación estrecha. Si no es por una decisión de Morena, el fideicomiso no nace. De tal suerte que pues es un fideicomiso creado a iniciativa del partido. Sí. Además, la gente que aporta dinero y que se conoce de su aportación, todos son vinculados a Morena, son sus legisladores, y empieza a haber problemas desde el momento en que un partido crea un fideicomiso para dar dinero a la gente. Los partidos políticos tienen prohibido dar despensas, dar materiales de construcción, darle dinero a la gente, por necesitada que esté. Los partidos políticos son entidades de interés público que compiten por el poder político, no son parte de la beneficencia y por eso tienen unas obligaciones financieras pues muy claras, de tal manera que su dinero solo puede provenir de fuentes conocidas, de personas físicas que hacen las aportaciones a través de transferencias bancarias, con límites a esas aportaciones. Las cuentas del partido deben estar siempre dadas a conocer a la autoridad electoral para que se fiscalice, y el dinero tiene que ser para los fines autorizados a los partidos políticos. Sin embargo, aquí, además de que se crea para un fin que no está permitido por la ley, no se le informa al INE de la creación del fideicomiso y reciben más de la mitad del dinero. Ellos logran reunir, de acuerdo a las constancias bancarias que nosotros conocemos, porque trascendimos gracias a que la Constitución nos permite ir más allá del decreto bancario, fiduciario y fiscal. Conocimos todas las cuentas de este fideicomiso, todos los movimientos de dinero. Recibieron 78.8 millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 44.4 millones, son de origen desconocido, es decir, aportaciones en efectivo, algunas aportaciones con un modus operandi muy atípico, y es que en 5 sucursales de la Ciudad de México, hacia la tarde, llegaban personas depositando 50,000 pesos, y 50,000 pesos eran grupos de personas, grupos pequeños,
que se formaban una y otra vez depositando 50,000 pesos y en 20 minutos ya había llegado a cantidades millonarias de depósito. Y eso ocurría en 5 sucursales al mismo tiempo, con gente formándose de esta manera, y esto ocurrió a lo largo de 7 días, unos al final de diciembre, otros en marzo, y pues esto acumuló un total de dinero de origen desconocido de 44.4 millones de pesos. Además, al fideicomiso le inyectó dinero un conjunto de empresas, lo cual también está prohibido para los partidos. Las empresas no le pueden dar dinero a los actores políticos precisamente para evitar el tráfico de influencias. A ver, hay varias preguntas, Ciro, si me permites. Para la autoridad electoral, pues esta forma de ingresar dinero en la cuenta, ¿se hizo de esta manera para qué exactamente? ¿Para ocultar el origen y el destino del dinero? ¿Para qué fue esta operación que ustedes detectaron de carrusel para hacer depósitos de 50,000 pesos? Pues precisamente es la consecuencia, que no sepamos bien a bien quién era el dueño del dinero antes de llegar ahí, ¿no? Sí. O sea, es una actividad que deja sin poder conocer el origen del dinero, lo deja ese origen en la opacidad, y es algo que se le prohíbe a los partidos políticos. Siempre tienen que recibir el dinero por transferencias bancarias y de personas muy bien identificadas, personas físicas. Ahora, yo he escuchado a voceros del partido Morena decir que si estos no son recursos públicos, no tiene por qué la autoridad electoral pues imputar una violación a la ley. Es decir, no se trata, dicen ellos, de recursos públicos. Efectivamente, no encontramos que se trate de recursos que provengan del financiamiento público de Morena, sí, pero eso no quiere decir que no se tenga que acreditar de dónde viene el recurso privado. Todas las reglas que yo te estoy diciendo, que son personas bien identificadas, que aportan transferencias, que se van a las cuentas que el partido tiene notificadas al INE, y esto se hace transparente, son obligaciones que tienen todos los partidos, no solo Morena, sí, y desde hace muchos años, también para manejar el dinero privado que reciben. Si te acuerdas, el célebre caso de Amigos de Fox, todo fue dinero privado, y el problema fue que crearon un fideicomiso que no le dieron cuenta entonces al IFE, que se nutrieron de recursos privados, y por eso se le sancionó. Entonces no es una novedad que estemos aplicando a Morena, esto es algo que todos los actores políticos saben. Dinero público que reciben y dinero privado debe ser fiscalizado. Ahora, ¿qué se hizo con estos 78.8 millones de pesos que ingresaron en la cuenta, de los cuales, tú ya lo dijiste, el 56% fueron aportaciones en efectivo? ¿Cuál fue el destino de estos casi 79 millones de pesos? Bueno, lo que nosotros tenemos es que el 31 de mayo, que es cuando cerramos la investigación en lo que hace la información bancaria, habían retirado 64 millones y medio en cheques de caja que se le entregaron a 70 personas, de los cuales el 80% son dirigentes, trabajadores o candidatos de Morena. Este dinero que se entregó en cheques de caja de entre 1.200.000 y 2 millones de pesos cada cheque, se cobraron en efectivo, todos en la Ciudad de México, y ahí se pierde el rastro del dinero en el sistema financiero, porque pues ya al tener el dinero en efectivo pues no deja huella. Sí. Los partidos políticos no pueden hacer eso tampoco. Ellos tienen que pagar directamente a sus proveedores, a sus trabajadores. Aquí ninguno de los cheques fue a algún damnificado, sino a gente de Morena. Ese dinero llegó finalmente a los damnificados, pues es algo que no está plenamente probado. Ellos han mostrado fotografías de personas recibiendo apoyos. El que sí hubiesen entregado el dinero a damnificados o presuntos damnificados, ¿le quita la ilegalidad o es irrelevante? Pues es irrelevante, porque no pueden los partidos entregar dinero, incluso si lo hubieran hecho y el propósito fuera bueno,
es ilegal. Ningún partido político, Morena incluso ha criticado a sus adversarios cuando llevan tinacos, reparten dinero, pues a Morena dice eso se llama dádiva, es compra de voto y lo reclaman con razón. Lo que Morena ve mal en otros no lo puede ver bien en su propia actuación, no debería, porque pues hay que juzgar a todos con la misma vara y las reglas son las mismas para todos. Ahora, dicen que la multa es desproporcionada. ¿Por qué 197 millones de pesos? ¿Cómo se llega a esa cifra? Bueno, mira, cuando los partidos políticos organizan tramas de financiamiento irregular y se trata de engañar a la autoridad, este es un fraude a la ley y el fraude siempre ha implicado, ¿no?, la sanción que se impone es de 250% del dinero obtenido. Por eso, si el dinero obtenido fueron 78.8 millones de pesos, el 250 son los 197 millones. Es exactamente la misma sanción que le impusimos antier al PRI en Chihuahua por recibir dinero que se le retuvo contra su voluntad, o bueno, incluso finalizarle a los trabajadores públicos del Estado, y se le ingresó al partido en una trama de financiamiento irregular. Ha llamado menos la atención el caso del PRI, es una multa de 36,5 millones de pesos, pero el criterio fue exactamente el mismo, así que con el mismo criterio que multamos al PRI, multamos a Morena. En este caso, nosotros no nos interesa como autoridad electoral quién comete una falta, si es un partido de un color, de unas siglas o de otras. Lo que nos preocupan son las faltas y son las conductas las que motivan la sanción, no quién las comete. ¿Y les preocupa la reacción, particularmente la frase de López Obrador de considerar esto una vil venganza? Bueno, yo estoy convencido de que el trato respetuoso entre las distintas autoridades del Estado es indispensable. Hay una vía institucional para que los actores políticos puedan inconformarse ante la decisión del INE, que es el Tribunal Electoral. Ese es el camino que está marcado institucionalmente. Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de México, va a ser el presidente de todos los mexicanos. Nosotros reconocemos su triunfo, su clara victoria electoral. Nosotros organizamos esa elección donde él ganó con tanta claridad y vamos a ser muy respetuosos de la figura presidencial, por supuesto, de la investidura presidencial que recaerá en Andrés Manuel López Obrador, y así como ha habido presidentes del PRI, del PAN, y la autoridad electoral ha sido muy respetuosa de esos presidentes, también vamos a ser muy respetuosos de Andrés Manuel López Obrador, y frente a él tendremos una actitud de absoluto respeto y de ejercicio de nuestra autonomía constitucional y de nuestras atribuciones constitucionales. Pues bien. Ese es el mandato que tenemos. Bien, Ciro, pues muchas gracias por estos minutos, por estos detalles que hemos podido conversar sobre las razones por las cuales se impone esta multa. Obviamente vamos a seguir pendientes del tema. Gracias, Ciro, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Pascal, muy buen día. Buen día. Ciro Murayama es consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral.